En el contrato existen dos garantías, como hemos visto en reiteradas ocasiones durante la presentación, la de fiel cumplimiento de construcción de obras y la de fiel cumplimiento del contrato de concesión. No se regulaba ninguna responsabilidad posterior para el concesionario luego de efectuada la cesión contractual. Esto es en el caso de que el concesionario ceda la posición contractual una vez que ha terminado las obras y considere que el monto del pamo no es suficiente y se haya producido todo el proceso señalado en la diapositiva anterior. Entonces, acá se le exigía una garantía de respaldo de la correcta ejecución de las obras por el 70% de la garantía del contrato de concesión vigente, por un plazo de 7 años que podía ser ampliado a 10, y al nuevo concesionario se le exigía el saldo de la garantía, el 30%, también por el mismo periodo. La siguiente. Bueno, esto era para fortalecer, existía un mecanismo para retener el 15% del pago que estaba diseñado como un respaldo para una o más de las obligaciones conforme al contrato, pero que en sí era para asegurar la ejecución de la obra, que es como se plasma en estas cláusulas adicionales. ¿No? Se precisa que la retención del 15% correspondiente al pago está referida a la incorrecta ejecución de las obras conforme a lo establecido en el contrato. La siguiente. Respecto de la propuesta técnica, al haber obras alternativas y que habían sido aprobadas por la comisión encargada de este tema, había la posibilidad de hacer una serie de capas en cuanto a la ejecución de la obra, en cuanto al asfalto. Entonces, empleando los polímeros, podía hacer una capa en determinado momento y se comprometía a hacer la otra capa a una determinada cantidad de años de desarrollar el proceso de la concesión, como que esperaban que se estabilizara la obra. Bueno, si se producía la caducidad, entonces se retenían del pago las alícuotas correspondientes a estos trabajos que se había comprometido a hacer el concesionario. Y en materia de pasivos ambientales se precisa que dentro de los estudios de pacto ambiental, tanto para la etapa de ejecución de obras como para la etapa de operación y mantenimiento, en el rubro común a estas dos etapas de diagnóstico ambiental del área de influencia del proyecto, se contemplara un inventario de pasivos ambientales que el concesionario debería comparar con los que existían en el estudio de factibilidad a fin de determinar las responsabilidades en ese momento a quien correspondían. Con la cláusula 57 del 3 de agosto se aprueba una cláusula adicional que mejora también esta posición o que compatibiliza los términos que se habían empleado en esta cláusula antes de la emisión de las cláusulas adicionales, haciéndolas totalmente compatibles y mencionando que, si bien es cierto, existe un plazo de 24 meses para que se desarrolle todo este procedimiento de nueva concesión para ver quién conducía la concesión, si se encontraba en la última podía superar estos límites y entonces tenían que reajustarse las cláusulas que ahí se mencionan, la 810 del inicio de la explotación evidentemente porque podía variar, las garantías porque serían las nuevas que acabamos de mencionar en las cláusulas adicionales y lo de la 821 porque también debería darse un porcentaje del PAMO para el mantenimiento en esta etapa que quedaba libre de mantenimiento. Siguiente. Eso es en líneas generales la presentación de lo que nos correspondió desarrollar para el contrato de la concesión de la Interoceánica Sur. Muchas gracias, señor Guillermo Rebagliati. Seguidamente pasaremos a la ronda de preguntas. La misma metodología, colegas congresistas, señores invitados, es pregunta y respuesta. Entonces le daremos el uso de la palabra al congresista Renzo Rayardo. Muchas gracias, presidenta. Le damos la bienvenida al señor Rebagliati y al señor Bravo, que ya nos acompañó anteriormente. Algunas preguntas. Vamos a hacer la metodología de preguntas y respuestas, presidenta, ¿no? En la exposición, el señor Rebagliati nos
manifestó que se había contratado a una empresa Corfivalle. ¿Esta empresa nos podría precisar quiénes la conforman? Y en todo caso, perdón por la interrupción, ¿cuál fue el trabajo específico de la empresa Corfivalle? ¿Tuvieron a su cargo el proceso de evaluación de los postores, me parece? Ingeniero Rebagliati, te va a responder. Sí, en realidad el Corfivalle es una empresa colombiana que participó como consultor para este proceso y debería, como ponemos en la transferencia, determinar la estrategia de la construcción, la razonabilidad de las inversiones, los montos topes de PAO y PAMO que como Estado deberíamos fijar y la evaluación de las propuestas técnicas. Sí, y le hice otra pregunta. ¿Quiénes conformaban? Es una empresa colombiana, pero digamos, era un grupo, en todo caso, si usted recuerda quiénes eran los accionistas. No, ¿Era un consorcio, una empresa? No, era una empresa que luego asumió, era Corfivalle y asumió a Corfi Colombiana y se mantuvo hasta ahora como Corfi Colombiana. Tomó el nombre de la empresa asumida. Bien. En relación a los informes del estudio Monroy, me gustaría que nos precise en todo caso el señor Bravo Orellana, ya que a él se dirigen los estudios. Aquí tenemos uno del 4 de agosto del 2005, porque además estos estudios fueron materia de análisis de parte de Proinversión por estos impedimentos que tenía el consorcio o los consorcios. Y he estado revisando el estudio del 4 de agosto del 2005 y el estudio del 23 de agosto del 2005, días después. El del 23 de agosto va con unas preguntas que Proinversión establece y la pregunta puntualmente 3, que entiendo esto lo hace, por lo menos se dirige el documento, el estudio al señor Sergio Bravo Orellana. Me imagino que su dependencia es la que hizo las preguntas, por eso la pregunta para él. En la pregunta 3 dice Proinversión: en caso la demanda sea declarada improcedente liminarmente y la resolución que así lo declara es apelada, ¿cuándo debe entenderse que se ha iniciado un proceso? La pregunta de Proinversión. Y la respuesta del estudio Monroy es: en el particular caso de rechazo liminar de la demanda, el proceso se considera iniciado con la notificación del concesorio de la apelación. Esto dice el estudio Monroy ante la pregunta de Proinversión el 24 de agosto. Pero el 4 de agosto, días antes, el propio estudio Monroy, en el numeral 3, en el último párrafo, dice lo siguiente: el sujeto pasivo de la relación procesal no ha sido emplazado válidamente con la demanda, solo se le ha notificado con el concesorio de la apelación, con lo que ni siquiera en ese negado supuesto puede el consorcio, es decir, la constructora, ser considerado demandado, y menos aún que se le haya iniciado un proceso judicial por parte del Estado. Le pregunto al señor Bravo, porque los dos oficios han sido dirigidos a él, ¿cómo es que entra en una contradicción tan notoria el estudio Monroy y cómo es que, en todo caso, Proinversión actuó ante dos informes de días distintos, cercanos? ¿Cuál es el que realmente vale para Proinversión, ¿no? Sería importante, y sobre todo ante una pregunta directa que Proinversión hizo. Si el señor Bravo recuerda de estos informes, se nos puede precisar. Gracias, presidente. Bien, gracias, congresista Rayardo. Señor Sergio Bravo. A través suyo, señor presidente. Digamos, es difícil recordar los tópicos con la precisión relatada, pero solamente deberíamos fijarnos en las fechas para situar los momentos de decisión, ¿no es cierto? Uno está
al otorgamiento, digamos, de la Buena Pro, 3-4 de junio,